¿qué es lo que mide a un país como potencia? Lo que mide a un país como potencia no es que tenga 100 atletas que ganen 100 medallas de oro. Lo que mide a un país como potencia es que tenga una bomba nuclear. Eso lo convierte en una potencia. Mire qué cosa graciosa y más vergonzosa. O sea, que lo que hace a una sociedad, a un país, a una nación potente, no es su economía, es su armamento. Y desde luego, ya para ese siglo XIX, ya para principios del siglo XX, todos los países y todos estos territorios de la Asia y de África y de América Latina habían sido colonizados por españoles, por portugueses, por ingleses. Inglaterra eso se quedó con prácticamente todo el Asia. Y desde luego, ¿qué quedaba después por hacer? Pues lo que quedaba después por hacer era jugar en el campo de la industrialización con ser poderoso militarmente hablando. Ahora, que eso obligó a los países a entonces a mirar hacia adentro. O sea, ya no se miraba hacia afuera, sino cómo podemos ser más poderosos, cómo podemos ser más fuertes, cómo podemos impactar más. Y esa mirada hacia adentro de los países fue precisamente lo que provocó el gran desmembramiento del pensamiento político, del pensamiento económico de los pueblos y de las naciones. Porque entonces, desde luego, como los países empezaron a mirar hacia adentro, empezó a desarrollarse en el interior de los países un fenómeno que ya y sencillamente afectó y provocó un sinnúmero increíble de otras crisis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando la revolución industrial había empezado, los países que habían descubierto los elementos de la industrialización, pues competían entre sí, pero competían con industria? Pues si el carro llegó a Portugal, pues no llegaba nada más que el Fiat italiano, llegaba el Ford americano, ¿ves? Porque había que competir. Y llegaba el De Soto, y llegaba el Dodge, y llegaba el Packard, ¿era que se llamaba? Entonces, ¿por qué? Porque los países demostraban su fuerza y su fortaleza industrializada a base de la maquinaria. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo que lo que venía de Alemania era lo mejor y lo que venía de China no valía nada, y lo que decía Made in Japan nadie lo quería. Oiga, eso de que ahora todo el mundo quiere un Toyota, cuando Gómez Hermanos trajo el Toyota a Puerto Rico, por poco se mueren de hambre porque nadie le quería un Toyota. ¿Y la hicieron con el Rambler? Sí, sí. No, nadie quería un Rambler. ¿Qué va? O sea, todo el mundo decía, no, si no es en Chevrolet o en Ford. Nadie se montaba. Ahora, fíjese cómo ha ido cambiando el proceso. Y cómo hoy en día es un secreto a voces que la mayoría de las tenis de marca se hacen en China. Y desde luego, estas porquerías, yo creo que no son tan porquerías nada, porque yo creo que ¿Esos son de China? no, sí son de China, aquí lo dice. Sí, pero uno cae de tonto, ¿verdad? Porque uno va y compra esta porque dice, qué sé yo, Adidas o dice Converse, y la marca X es el mismo modelo de una de Adidas, que los chinos se quedaron con el modelo y después le hicieron y le pusieron el nombre que se les pareció. Entonces, sí.
Se oye. La cosa es que, la favorita creo. Entonces, cuando pedí un modelo para damas, Sí. pues entonces ellos mismos me explicaron a mí, que ellos enviaban para China. Entonces, la primera costaba 60 y pico, 70 y pico, en esa época, Sí. hace 20 años o 30 años atrás. Entonces, a la semana ellos enviaban para ahí, enviaban para acá unos que no valían ni 10 pesos, entonces ellos lo ponían a 30 y después a 15. Claro. O sea, el viernes negro es negro para los que salieron a comprar. Algo curioso que hay unos fabricantes de loza Sí. cerca del área industrial en Carolina, que él está buscando una manera de que esa loza lograrla llevar a Japón, que le cuesta la loza por ejemplo a $15, la logra enviar el original allá a China, se la logran hacer por menos de 50 centavos, que eso es algo sorprendente. Sí. Y la hacen prácticamente igual. Sí, es así. Pero fíjese el cambio que ha surgido. Pero ese elemento no estaba así de presente en el siglo XIX. En el siglo XIX, óigame, el americano se sentía orgulloso, el alemán se sentía orgulloso de su industria y competían entre sí para demostrar su potencia. Pero desde luego, ese conflicto empezó a ahondarse más, porque ya sencillamente se descubrió que no solamente había que producir buena industria, maquinaria, sino que había que producir buenos aviones militares, había que crear submarinos militares, había que crear toda una metodología química militar, no para medicamentos, sino para la milicia. Y desde luego, cada país empezó a mirarse hacia adentro y a ver cómo podía desarrollarse dentro de esa industria malsana, bélica, de violencia, para ver entonces cómo podía probarle a los demás países que a su vez ellos eran también poderosos. Esto trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Esa fue una guerra de 4 años, donde 30 naciones se vieron involucradas. 75 millones de militares murieron. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido guerra donde muriera tanta gente. No, ese número está correcto, 75. Sí, 75 de millones De militares. de personas en el campo militar. Esas son las estadísticas Y presentadas. no militar un montón. La séptima parte, la séptima parte de esas 75 millones de personas, es decir, 5.250.000 personas de esas murieron dentro del campo militar, pero sí, directa e indirectamente, 75 millones de personas murieron. No, dentro de toda la conflagración. Por la boca. Ahora, 25 millones de ellos fueron heridos en batalla. O sea, la Primera Guerra Mundial, que de hecho es gracioso porque yo llegué a hablar con personas que participaron en la Primera Guerra Mundial y yo porque cuando tú acusas a uno te acusan 3 a ti. Él señaló a Lázaro y casi al unísono la congregación. Ahora, fíjese qué dato interesante. Ese elemento de la Primera Guerra Mundial, cuando uno le preguntaba a la gente que fue a la primera, ellos ni sabían ni por qué fueron a pelear. Fue porque me llamaron y yo respondo al llamado de la nación, al llamado de la patria, pero a fin de cuentas no se sabía. Ahora, mientras estaba dando esa guerra, ¿qué estaba pasando en Rusia? Porque Rusia es importante dentro del contexto histórico. Rusia
había desarrollado una industrialización muy rústica, demasiado rústica. De hecho, Rusia es potencia por su milicia. Los que han tenido la oportunidad de ir a Rusia, no sé si hay alguno aquí, y yo he ido, aparte de Johannesburgo, ¿no? San Petersburgo, perdón, San Petersburgo. Aparte de San Petersburgo, usted va a Moscú y aquello es un caos. Aquello parece que se detuvo el tiempo allí. Uno dice, oye, esto es una potencia, militarmente. Pero realmente, económicamente no lo es, o sea, no. Porque, imagínense, yo entré a una tienda de zapatos y usted entra aquí a una tienda de zapatos y todos los vendedores y el gerente vienen a atenderlo. Yo entré allí y nadie me atendió. Yo tuve que buscar el zapato que quería, coger el zapato y llevarlo a la caja registradora para que me lo cobraran, y cuando fui a pagar me dijo, no, con esa moneda aquí no se acepta, tiene que buscar los rublos, pero no, eso no se acepta aquí, pero no se acepta, señor. Y finalmente le pregunto a un ruso, me dice, ¿para qué te van a atender con cordialidad, chicos, si a la larga todo esto le pertenece al Estado? ¿Qué beneficio tiene el que vende? Ninguno, pues eso es del Estado. Pero por eso se le está cayendo, ¿no? Se le estaba cayendo en ese momento, no sé ahora, hace unos años atrás. Ahora, Rusia era la potencia europea en ese momento de las ideas liberales más grandes. O sea, no tenían mucha fuerza industrial, pero sí tenían mucha fuerza filosófica. Mucha materia. ¿Eh? Oro, tiene los diamantes pasan. Sí, pero tenía, la gente se dedicó a hacer filosofía política. O sea, entraron al campo de Marx, de Lenin, de Engels. O sea, esa gente empezó a desarrollar conceptos filosóficos en el campo político. Y desde luego había un gobierno autocrático que gobernaba el país conforme a sus propias conveniencias, y el choque, digamos, de un pensamiento de un Marx que nunca soñó que Rusia, donde la industrialización nunca había progresado, fuera el primer país que le comprara el concepto de su manifiesto comunista. Marx eso nunca lo pensó. Que el primer país que me compre mi pensamiento filosófico sea Rusia, y que lo implante. Y desde luego, la implantación de ese concepto realmente provoca la revolución, y la revolución triunfa. Y es interesante porque a la postre, esa revolución, que más la entendía como una revolución de beneficio para el proletariado, y que el campesinado no le iba a hacer ningún caso, fue todo lo contrario. La gente del campo fue la que vio con muy buenos ojos. ¿Por qué razón? Bueno, porque los bolcheviques le quitaban las tierras, le quitaban la agricultura, le quitaban las cosas y ya. Aquí vemos una esperanza. Claro, lo que yo quiero señalar con esto, y justo plantea, es que el hecho de que mientras se estaba desarrollando ese problema de la Primera Guerra Mundial, simultáneamente Rusia estaba preparando el terreno, fíjese, para la Segunda. O sea, no bien ha empezado la Primera, ya Rusia, con esta nueva filosofía, estaba desarrollando una tendencia que provocaría finalmente la Segunda Guerra Mundial. En Rusia, el resentimiento nacionalista del pueblo ruso hizo al gobierno incapaz para ganar una batalla. Que la gente estaba muerta de hambre.